Estamos aquí en los estudios centrales de Delco Imagen con el jefe de la policía de la ciudad de Basavilbaso, con el comisario Lorenzo Hoffman, para hablar, por supuesto, de la seguridad de Basavilbaso, para presentarlo oficialmente de alguna manera en nuestro programa y a través de nuestro programa a toda la comunidad. Se ha tenido apariciones, pero bueno, convengamos que con tiempo, distendidos, podemos hablar de muchos temas. Lorenzo, bienvenido. Hola, buenas noches Jorge, te saludo a vos, a toda la teleaudiencia, a todos los vecinos de Basavilbaso y alrededores. Bueno, cuando publicábamos que justamente Lorenzo Hoffman venía a Basavilbaso, decíamos que ya de alguna manera conocía la ciudad porque había estado de oficial. No recuerdo bien quién fue el comisario en esa época, pero bueno, ya tenés un nivel de conocimiento importante de nuestra ciudad. Sí, efectivamente trabajé como oficial de servicio entre los años 2007 y 2010. En mis inicios, la carrera de oficial. ¿Quién estaba de comisario? Bueno, en ese entonces estaba el comisario principal Martínez, Gustavo, y después un tiempo estuve también con el Taca Suárez, vecino también de... Claro. Al que le mando un saludo, si está bien. Bien. Sí. Y del barrio acá. Y del barrio. Bien, así que bueno, es importante de alguna manera tener cierta experiencia respecto de un lugar donde uno va a trabajar. No era desconocido Basavilbaso. No, evidentemente no era desconocido la ciudad. También trabajé en localidades vecinas, así que sí, tengo un conocimiento general. Es cierto también que Basavilbaso ha crecido mucho, sí. Geográficamente, en población, eso también es cierto. Pero bueno, digamos, en el trabajo diario rápidamente empezás a conocer a la gente, a la zona, el lugar. Así que bueno, estamos en esa etapa del trabajo. Recién rápidamente conversábamos algo fuera de cámara y lo mencionaste justamente al comisario Gustavo Martínez. Estoy en contacto aún con él. Y recuerdo de los reportajes que yo le hacía en aquella época, él sostenía, y un poco esto viene a cuento de lo que hablábamos, ¿no? Que cambió por suerte Basavilbaso. En aquel entonces él mencionaba que nosotros, los habitantes de la ciudad, éramos muy confiados, que él, por ejemplo, salía a recorrer la ciudad, especialmente en horas de la noche, y por ejemplo veía, porque venía de ciudades más importantes, que la gente dejaba o la bicicleta o la moto afuera, o porque dejaban las puertas abiertas, y que la ocasión hacia el ladrón. Muchas veces. Es cierto, suele pasar en localidades pequeñas donde los índices delictivos son mucho menores. Baso, si bien es una ciudad, no deja de ser, por así llamar, un pueblo grande, digamos. Sí. Tiene muchos hábitos del pueblo. Y de verdad, sí, la gente hasta el día de hoy los nota también cuando veo por ahí muchas cuestiones de seguridad, no la tiene internalizada. Sí. Sí, un ejemplo. Deja la moto en la vereda sin una linga, sin candado, una bicicleta. Yo cuando hago una recorrida de prevención, si noto ese tipo de falencia, se lo hago saber al vecino para parte de la tarea de prevención que tenemos que hacer. Pero de verdad pasa eso, sí. Verdad. Aunque también es cierto que uno a veces hasta con orgullo cuando vende la ciudad, el capital más importante que tiene y que no quiere perder es justamente la tranquilidad, ¿no? Exactamente. La seguridad, por supuesto, hace a la calidad de vida de la gente, del pueblo, es un valor muy importante que tenemos que preservar, más en nuestras localidades, ¿no? Y sí, pero bueno, como dice el dicho, la ocasión hace el ladrón. Muchas veces ese tipo de hechos delictivos, pequeños hurtos o robos, digamos, se provocan también por la falta de cuidado muchas veces de la gente. De todas maneras vengo observando, y esto en base, claro, a notas periodísticas con distintos jefes de comisaría, que de un tiempo a esta parte, y cuando digo un tiempo, digo un par de años a esta parte, la problemática central casi de la comisaría local pasa por cuestiones de violencia de género, que eso no ocurría antes, no porque no pasaba, sino porque quizás no se denunciaba como ahora. Sí, lamentablemente la violencia de género, la violencia familiar es un flagelo que nos atraviesa a toda la sociedad y Basavilbaso no está exento. Es verdad,
eso tiene un alto índice de hechos de violencia de género. Sí, que nos insume incluso más tiempo que la investigación de hechos delictivos, Claro. que sí los tenemos, pero bueno, entre todo se trata de dar una respuesta a la gente, de investigarlo, los hechos que tenemos. Algunos se pueden sacar adelante, otros no, pero bueno, de parte nuestra siempre está la voluntad de trabajar. Y con relación a los delitos de violencia de género, sí, efectivamente, es una preocupación grande, es una epidemia que nos atraviesa toda la sociedad argentina, pero Bazo, bueno, tiene sí un buen problema, pero bueno, se trata de también trabajar con todas las instituciones, juzgados de paz, bueno, el municipio tiene Claro. un área también de contención. Eso iba a preguntar, Sí. porque seguramente nos puede estar viendo alguien Sí. que tenga necesidad de formular algún tipo de denuncia, de recurrir a alguien. ¿Cuál debería ser el mecanismo para que no vaya al lugar equivocado, en principio? Supongamos, ocurre un hecho, al primer lugar que debe concurrir la víctima es a la policía. A la policía, sin dudarlo. Digamos, cualquier persona, cualquier mujer en este caso que sufre violencia de género, se le toma la denuncia, hay un formulario preestablecido para tomar la denuncia, se pone en conocimiento al juzgado de paz, se trabaja muy bien acá con el juzgado de paz local. Bueno, este enero estuvo de feria, trabajamos con el juzgado de feria de Concepción. Claro. Y según lo que denuncie o si se configura un delito penal, también se trabaja con las fiscalías en turno. Ya está aceitado el mecanismo, se trabaja muy rápidamente, se libran órdenes de restricción muy rápido, la justicia en ese sentido trabaja muy bien con esta cuestión puntual, digamos. Así que sí, les pido a las ciudadanas o a cualquier ciudadano que se vea afectado por un delito de tipo, denunciarlo en la dependencia. Una pregunta frecuente y que me imagino se da, por supuesto, tiene que ver con esas medidas de restricción, con Sí. lo que conocemos como perimetral. Sí. Suele ocurrir que en estos casos de violencia de género, muchas veces la pareja, bueno, por supuesto, se pelea, está la denuncia y viene la orden correspondiente. Dentro de lo que se emite está, bueno, 60 días, depende 90 del días, grado. 120, sí, exactamente. Pero en el medio puede ocurrir que esa misma pareja baje los decibeles, logre algún acuerdo, ya sea en forma personal, ya violando la perimetral, Sí. o vía telefónica. ¿Cómo se trabaja en esa cuestión cuando, a pesar de que existe la restricción, la pareja entiende que, bueno, hay que deponer la actitud de cada lado y volver a estar juntos? Sí. Muy buena pregunta la que haces porque suele pasar bastante seguido. Sí, Cuando el juzgado de paz o la fiscalía dictamina medidas restrictivas, ya sea por 30, 60, 90 o lo que fuere, claro. las personas deben respetarlas, ambas partes. Si la policía constata la violación flagrante de esas medidas, debe aprender al infractor, en este caso a la persona a la que se le notificaron de la medida, Claro. por más que haya sido... Porque el infractor ahí es el denunciado. Exactamente, denunciado. Ujú. Por más que haya sido de común acuerdo. Ujú. Está violando una medida judicial. Y además hay que tener en cuenta en ese tipo de delito, digamos, la justicia hace muy bien en dictar estas medidas porque parte del mecanismo de violencia no psicológica hacia la mujer es justamente muchas veces forzar esa revinculación, Claro. ese volver al domicilio. Nosotros no sabemos si la persona, la mujer en este caso, lo hace por propia voluntad o porque está siendo víctima todavía de las amenazas, de la Ujú. cuestión psicológica. Por eso se debe respetar hasta tanto los equipos técnicos de los juzgados evalúen la situación, bueno, y determinen Sí, sí. los Y pasos a hay seguir. violaciones justamente de este tipo casi en forma permanente, precisamente por ese tipo de manipulación. Es muy común, Ujú. es muy común, sí. Me ha tocado, no acá, pero sí en Convención de Uruguay, detener, aprender a personas que violaron la medida restrictiva y que fueron encontradas en el lugar de forma flagrante, digamos. Ujú. Cuando la policía va, constata Claro. esa
esa violación flagrante debe, digamos, proceder con la aprehensión del individuo en este caso. Sí, sí. Y sí, me ha tocado. Sí, Así que, bueno, primero a la policía, y es la policía la que lleva adelante después todos los mecanismos, juzgado, fiscalía, Así quien es. corresponda. Así es. Y además la policía es el agente de aplicación de cada una de las medidas. Así es, digamos, la gente de control, de que las medidas se cumplan. Y bueno, también ante una violación de este tipo de medida, la persona debe hacer la denuncia, es un delito penal, Claro. el incumplimiento, la desobediencia judicial es un delito. Ujú. O sea, se le inicia otra causa más, y reitero, si se encuentra en flagrancia al infractor, se lo debe aprender en el lugar. Va preso, en otras palabras. Exactamente. Bien, bueno, es importante de alguna manera aclarar estos temas, porque por ahí, si bien es cierto que se sabe que existen muchos casos, Sí. por ahí no se sabe bien cómo es el mecanismo y qué es lo que pasa además cuando ya están las denuncias presentadas. Por eso es ilustrativo esto. Sí, sí, sí. Bueno, pero ya te digo, digamos, se trabaja muy bien. Coordinadamente. Coordinadamente con las instituciones, ya está, digamos, hay un protocolo de actuación. Claro. La justicia, reitero, en este sentido, trabaja rápidamente. Y bueno, por ahí lo que lleva un poco más de tiempo después las evaluaciones técnicas, que bueno, tiene las dificultades que tienen todo, por ahí son poco profesionales para muchísimos casos. Acá en Basavilbaso, como dije, hay muchos casos, hay una tasa muy alta de este tipo de delito. En Concepción de Uruguay también. O sea, es mucho, Sí, es mucho el caudal de trabajo. Es un flagelo, Sí, en general. es un flagelo, sí. Esa es la palabra. Lorenzo, saliendo de este tema puntualmente, por suerte, digamos, desde que han asumido la conducción, no hubo hechos resonantes, más que, bueno, recuperar alguna bicicleta que efectivamente alguien se la ha llevado. Sí. Y esto también lo hablábamos hoy, ¿no? Un poco cambió de 10, 15 años a esta parte. Basavilbaso, como cualquier otra ciudad, tenía niveles de conflictividad, o directamente el delito era otro, ¿no? Sí. Era mucho más violento. Por suerte, eso lo vemos todos los días que pasa en las grandes ciudades, ¿no? Pasa, bueno, ahora que lo mencionás, recuerdo también trabajando acá hace muchos años, he tomado intervenciones en hechos más graves, robo Claro. calificado con armas. Sí, sí. Afortunadamente, el tiempo que estoy acá no hemos tenido casos de eso. Toquemos madera. Madera, como yo digo, en seguridad pública nunca se puede hablar de índice cero de delito, Claro. es imposible eso. Ujú. Lo que sí, la policía debe trabajar en la fase preventiva para que esos índices se reduzcan al mínimo posible y que sea tolerable, digamos, que se pueda desarrollar una vida normal, como decía, la calidad de vida, ¿no? que Claro. quiere el vecino. El vecino en definitiva quiere eso, vivir tranquilo, digamos. Eso es la demanda de la gente. ¿Dónde te tocó trabajar en pandemia? ¿En qué destino? En pandemia me estaba trabajando en ese entonces en la división criminalística. Ajá. Estuve casi 5 años en la división, ahí en Concepción de Uruguay, así que estuve en ese... Hablando de criminalística, ¿está el gabinete funcionando en Basavilbaso, que en su momento se creó y después tengo entendido que quedó medio desarticulado? Sí, no, actualmente bueno, no funciona como tal, porque los funcionarios que fueron capacitados en su momento, por distintos motivos, se fueron Claro. a otras localidades a trabajar. Bueno, suele pasar eso en una dependencia. Pero bueno, mi idea es formar a Bien. nuevos integrantes para tener, por lo menos para los hechos más sencillos y Exacto. cotidianos, digamos. Obviamente, hechos graves y demás, bueno, tendrá que venir el gabinete, como me ha tocado venir a mí Ujú. cuando estuve en esa Claro. función. Sí, sí, por eso yo, ahora que sale Sí. justamente el tema, recuerdo incluso cuando se inauguró y con, bueno, Sí. perspectivas de que justamente se trabaje de tal manera de no tener que estar dependiendo de la departamental, cuando por ahí rápidamente se pueden Sí. resolver problemas a nivel local. Sí, digamos, la criminalística lo que tiene como es una cuestión netamente técnica, digamos, demanda justamente la capacitación Claro. del recurso humano para que pueda desarrollar esa labor. Por ahí, bueno, se necesita eso, justamente la capacitación de personal. Y cuando ocurren estas situaciones, por ejemplo, un traslado de ese funcionario, Claro. ahí también que se En ese dificulta un poco. entonces estaba el oficial de Curge.
Urge era uno, sí, los que Claro. otros oficiales que fueron formados, que actualmente creo que ninguno está de los que en su momento se capacitó. ¿Has salido del departamento? Porque bueno, siempre estuviste en Santa Anita, de donde de alguna manera sos Sí, oriundo. sí, sí. Santa Anita, Basas del Vaso, Concepción Sí. del Uruguay. Trabajé siempre dentro del departamento de Uruguay, Ujú. en distintas localidades. Estuve acá en Basavilbaso, estuve en Concepción de Uruguay, en comisarías, estuve en Basavilbaso, estuve en Santa Anita, en San Marcial, en Villa Mantero, Ujú. volví a Concepción de Uruguay, en distintos lugares, y el destino anterior fue en la división criminalística, que estuve hace 5 Claro. años, en la cual aprendí mucho trabajando ahí. No fue fácil porque tuve que capacitarme, estudiar en un área nueva, digamos, pero bueno, siempre pude sacar adelante, digamos. Ujú. La pregunta casi obligada, que también siempre se hacía, y ahora un poco eso, quizás porque precisamente por suerte no existe ese nivel de delito que existía antes. Bueno, ¿cuánto personal hay? Sí. ¿Alcanza el personal? Siempre hace falta, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy por hoy, desde ese punto de vista, ¿cómo se está? Bueno, si le preguntás a cualquier jefe de comisaría, siempre te va a decir que Por le supuesto. hace falta personal. En cualquier dependencia de cualquier localidad de la provincia, seguro. Pero yo creo que, digamos, con el personal que cuenta actualmente la comisaría nuestra, es aceptable, digamos. Si lo tengo que comparar, por ejemplo, con una comisaría de Concepción de Uruguay, que tiene por ahí jurisdicciones mucho más densamente pobladas, con mucho más índice Claro. delictivos, y incluso nosotros estamos mejor en ese sentido. Sí tenemos que prever, por ejemplo, este año ya se retiran un par de funcionarios que cumplen sus años de servicio, lo que les corresponde se retiran, y bueno, eso hay que prever ya que nos manden Exactamente. un plazo, por lo menos que no nos baje la fuerza efectiva, sino que mantenerla, por lo Sí, sí. menos. Te lo planteaba porque, insisto, siempre formó parte de un reclamo histórico Sí. la falta de personal. Sí, Pero también es cierto, reitero, que esto obedece a los picos. Cuanto mayor conflictividad, mayor expuesta está la Sí. policía, y cuanto mayor expuesta está la policía, por supuesto que uno, al tener mayor visibilidad, cuestiona mucho más, ¿no? sí, sí. También es cierto que hay más personal, por ejemplo, cuando yo trabajaba como oficial de servicio, ¿no? En ese entonces estábamos yo oficial de servicio, el chofer Sí. y uno más en la guardia. Y Ahora hay más. Ahora tenemos más, afortunadamente, sí. Se le puede dar cumplimiento bueno, a lo que requiere la actividad diaria de la comisaría, la prevención, los operativos. Tengo un funcionario que hace las verificaciones policiales, personal que trabaja en expediente, que hace la tramitación, Sí. certificado de buena conducta, más bueno, que eso demanda también otro tipo de tiempo y tarea. Sí, sí. Pero lo que es el funcionamiento de la guardia, que es la principal actividad nuestra que hacemos, la prevención, digamos, en este momento creo que estamos bien. Por supuesto, Se podría estar mejor, se pero puede se estar está mejor, bien. Claro. pero se está bien. Perfecto. Entiendo también que estos años de pandemia no hubo cursos de formación de agentes, o hubo menos, entonces también se complicó también, digamos, el refuerzo de funcionarios, Claro. incluso para la departamental, para la jefatura departamental de Uruguay. Pero bueno, Y además tenemos que agregar que la departamental Uruguay, en relación al resto de la provincia, siempre fue la más Sí. complicada, porque como el departamento Uruguay tiene mayor volumen de productividad con los Sí. frigoríficos Sí. que están en distintos lugares, hay como mayor demanda de mano de obra, y en cambio, por ejemplo, si uno va al norte de la provincia, hay mayor cantidad de policías, justamente porque, bueno, también es como una especie de salida laboral. es cierto, digamos, históricamente Concepción de Uruguay, digamos, tuvo bajo índice de Incorporación. de incorporaciones de ciudadanos que habitaban en el departamento de la ciudad. Claro. Por lo que decíamos, por la oferta productiva, la oferta educativa también, en Concepción de Uruguay tiene muchas universidades, entonces por ahí, verdad, los jóvenes se volcaban. Hoy en día la policía también da la oportunidad de estudiar, de capacitarse, de formarse, pero bueno, sí, tenemos ese déficit, de verdad, en el departamento. La gente se dará cuenta acá en Vaso, incluso la mayoría de los policías son oriundos de Rosario del Tala, de Villaguay, y bueno, eso que pasa. Lorenzo Hoffman, muchas gracias por venir y por esta especie de presentación oficial a través de nuestro programa.
Así que bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa y bueno, les invito también a los vecinos si quieren conocer la dependencia, si quieren charlar, estoy dispuesto a recibirlo, como por supuesto, como corresponde, como es la responsabilidad de un funcionario público, en este caso un jefe de policía, de atender a todos los vecinos por igual. Bien. Así que bueno, a disposición. Muy bien, el jefe de la comisaría Baza Bilbaso aquí junto a nosotros. Ya volvemos. Ahora vas a tener la excusa perfecta para quedarte en casa, porque nuestra señal ahora también la podés ver en HD, sin costos adicionales. Lo configurás desde tu casa